ese título es importante como desbaratarlo, ¿no? Entonces, mientras nosotros sigamos dependiendo de la barriga, ¿sí? O por la barriga de alguien, pues estaríamos realmente dependiendo, y esa dependencia hará que tengamos ciertas libertades limitadas. El ejercicio entonces de nuestra comida chatarra, que hoy en día se ha vuelto un complique, de haber perdido una serie de alimentos que ya no ni siquiera los tenemos en las canastillas de los supermercados, ¿cierto? Muchas de nuestras nuevas generaciones no conocen muchos de esos alimentos. Es más, yo me atrevería a decir que aquellas personas que tienen de 25 años hacia más cortitos en edad, se pierden en una plaza de mercado, ¿sí? Porque no identifican qué realmente están comiendo. Y eso, al final, tendrá que ver con un tema de dónde está nuestra soberanía. O sea, realmente en nuestro territorio seguimos comiendo, seguimos plantando y pensar que todas las cosas que hay detrás del alimento son un tema que nos identifican como personas, nos identifican como pueblos, nos identifican como nación, nos identifican como región. ¿Listo? Entonces, si se plantea un tema tan simple como la papa, y entonces todo el mundo piensa Boyacá o Nariño, ¿cierto? Sí. Pero si pensamos en yuca, entonces nos vamos para el eje cafetero, por ejemplo. Sí, si estamos hablando de carne, entonces claro, nos vamos para el llano, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros como colombianos identificamos regiones por el alimento. Entonces, eso como para traerlo desde la primera discusión. Intentamos, digamos que en estos primeros 20 minutos como ponernos al día con esas dos cositas, esas dos o tres cosas que hemos visto, grandes, que son muchas al final, para ir aterrizando nuestro tema hoy, que es un tema de las semillas o sembrar directo, ¿cierto? Y tendrá que ver con una cosa importante que lo voy a anotar aquí hoy, que se llama el tiempo. ¿Sí? La primera vez, les decía yo, somos, digamos que tan impacientes que preparamos nuestro suelo, por ejemplo, en el caso de la siembra, conseguimos nuestra semilla, la viejita nos la regaló, me la donaron, mejor dicho, es el super tesoro, la coloco y a las 24 horas voy a mirar, así ya terminó, ¿sí? Y entonces como que me desanimo las primeras 24, pero a las 48 horas estoy allá, ¿cierto? Bueno, ella se va a demorar 14 días, ¿sí? Algunas veces. Una experiencia personal es cuando decidí germinar semillas de nuestro árbol nacional. O sea, estoy hablando de la palma de cera. ¿Listo? Y entonces decidí sembrar la semilla. Y nadie me advirtió que eso se toma un tiempito. Y el tiempito son casi 12 meses. ¿Sí? Entonces, pues no, eso no sirvió. ¿Cierto? Entonces las primeras semanas a ver cuándo se pone más gorda, cuándo le va a cambiar su parte externa, cuándo va a modificar el color, qué sé yo, y nada final. Eso no sirvió, ¿sí? Cuando el año brotó. Entonces, esto es importante. Y cuando nos metemos en un tema de la huerta, es importante el tiempo. ¿Listo? Bien. Hablamos entonces en esa primera parte de la urgencia que tenemos en establecer mi dieta, ¿sí? Porque como vamos a autogestionar nuestro alimento, pues yo no voy a sembrar lo que no voy a comer, porque voy a perder tiempo, ¿sí? Voy a perder una cantidad de materiales, etcétera, etcétera. En ese ejercicio, entonces, pensar que tendría yo que juiciosamente revisar mi menú, ¿cierto? Diario, a ver qué es lo que sí consumo. Entonces, de esa manera empezamos como a dimensionar nuestro huerto. ¿Listo? Si yo como ensalada una vez a la semana y como ensalada de tomates cherry
con espinacas y lechuga, por ejemplo, ¿cierto? No sé, de alguna manera picadas, de alguna manera cortadas, y se ve maravilloso el tema. Eh, ¿Cuántas lechugas entonces necesito? Si como una vez a la semana, ¿sí? Y somos uno en la casa, pues necesito una hojita de lechuga. Entonces, no haga un germinador de 50 plantas de lechuga. Primero porque cuando le germinen todas, no hay espacio para sembrarlas. Y después de que las siembre todas, con seguridad las 50 le van a dar. ¿Cuándo va a comérselas? ¿Sí? Entonces empieza a regalar las lechugas. ¿Sí? Cosa importante, compartir el alimento, importantísimo. Pero eso estaba planificado, no. Entonces la intención entonces es que partamos también que, si bien es cierto, el tiempo es importante, en el tema de la huerta, el espacio es importante. ¿Listo? Entonces, revisemos el espacio que tenemos realmente para hacer nuestro cultivo. Los que vivimos en las zonas rurales, pues eso distará mucho de la huerta urbana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un gran limitante en lo urbano es el espacio. Un gran limitante en lo urbano es el tiempo, ¿sí? Porque tengo otras cosas que hacer, porque la ciudad me demanda, porque el conglomerado de la gente me demanda que tengo que estar antes de, después de y estar corriendo. Entonces fíjense que ese tema de tiempo y espacio son determinantes en mi huerta, porque ay, no regué hoy, ¿sí? Pero tampoco regó ayer. Entonces le hicimos un grave daño a lo que ya veníamos haciendo. Entonces fíjense que sí se requiere un trozo de espacio, ¿de acuerdo? Hablábamos del espacio y entonces decíamos, pues estamos en un lugar maravilloso porque tiene un buen patio, ¿cierto? Donde se intenta recrear nuevamente para lo que se establecieron los patios de las viejas casas. ¿Y para qué se establecían los patios en las viejas casas? Para tener huertos, ¿sí? Para tener el pan coger, ¿sí? El qué coger. Y entonces, si estábamos haciendo el caldo con papas, era espectacular el toque final. ¿Y cuál es el toque final? El cilantro finamente picado. Y el cilantro finamente picado es diferente cuando está recién cogido a cuando lleva 1, 2, 3 días, una semana en el supermercado, ¿sí? Es una hierbita más, ¿cierto? Mientras que si está recién cogido, es lo más aromático. Toda la casa, cuando uno pasa con la planta de cilantro, huele a cilantro, ¿de acuerdo? Y entonces el caldo sí sabe diferente, porque huele diferente. Entonces, importante que definamos si tenemos un patio o si definitivamente no tengo patio porque vivo en el cuarto piso, ¿cierto? Y si vivo en el cuarto piso, tengo disponibilidad de mi balcón, tengo disponibilidad cerca de mi ventana, y cerca de mi ventana tengo disponibilidad entonces de poner una maceta. Y si tengo una maceta, ¿es posible tener allí parte de lo que yo voy a comer? Sí, la respuesta es sí, ¿cierto? Pero entonces venimos digamos que, a revisar qué habría que hacer. Entonces la vez pasada decíamos, si yo tengo mi maceta, ¿cierto? Que sería el caso más tétrico, ¿cierto? Tengo mi maceta, tendría que estar preguntándome esta altura, ¿cuánto es? ¿Por qué? Porque veíamos que preparar las huertas, como lo hicimos la vez pasada, ¿sí? En el suelo, era exactamente igual a rellenar una matera, ¿cierto? O sea, tener un espacio desocupado en el que íbamos a colocar unas capas de materiales que solamente tenían un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Sostener, ¿cierto? A mi planta bien alimentada, ¿cierto? Yo recordar, y les decía yo, acuérdense que la plantica es igual o similar a un ser humano, ¿sí? Que necesita protección, que necesita cariño, que necesita agua, que necesita que no haya estrés de temperatura como hace 8 días, ¿cierto? Sino que tengamos unas comodidades. Y entonces cuando uno está relajado produce, ¿cierto? Cuando uno está relajado piensa bien, cuando uno está relajado y tiene todo a la mano, estudia bien. Si es artista, produce,
¿cierto? Si realmente estoy trabajando, no sé, en lo que estoy trabajando, sea en mi computador, pero si estoy en una temperatura cómoda, con mi humedad eh, resuelta, ¿cierto? Estoy bien alimentado, bien aireado, pues produzco, ¿cierto? Pero si estoy mal alimentado, como que empiezo a bostezar, me hace falta como el oxígeno, bajo la productividad, no funciona. Así funcionan las plantas, ¿sí? Entonces hay que, y lo decíamos y se ha reiterado, hay que bajarle el ego a este personaje, ¿sí? Y hay que pensar entonces como planta. Cuando los invite, que va a ser poco, dentro de poco, porque estamos haciendo unos ejercicios de germinación de plantas nativas de orden arbustivo, es decir, son árboles, ¿sí? Árboles que intentan restablecer un ecosistema fuertemente alterado. Y entonces, pues hay que cubrir ese orificio, ¿cierto? Que hemos hecho. ¿Y cómo lo vamos a cubrir? Sembrando árboles. Y entonces la mejor forma de sembrar un árbol es pensar como árbol. Entonces yo llevo mi árbol, ¿cierto? Y estoy pensando como árbol y en algún momento digo yo como árbol decido vivir ahí, ¿sí? Y le estoy colocando la intención a mi árbol para sembrar ahí, ¿de acuerdo? Muchísimas campañas de esas de restauración y de reforestación se hacen a lo maldita sea, ¿sí? Es eso siempre los hay en línea. ¿Ustedes han visto que la naturaleza es en línea? Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidas, sigan, por favor. Ok. ¿Alguien ha visto que los árboles se siembran en línea? ¿Sí? ¿Han visto que todos tienen el mismo profilito? ¿Que todos tienen el mismo no, que todos se dividen a la misma altura? No. ¿Sí? No, no en el trópico. ¿Sí? No donde nosotros somos felices. O sea, la felicidad es esa, es la combinación de muchas cosas. Entre más diferentes seamos, más felices somos. ¿Sí? Eso es lo que nos caracteriza a nosotros culturalmente. Cuando vemos los pinares de Canadá, ¿sí? Los vemos así, todos sembrados como a fusil, ¿no? Todos en línea. Y todos son igualiticos, ¿sí? Eso se llama monótono, ¿sí? Un solo tono. Todos son igual de verdes, todos son igual de formados. No, nosotros somos muy pluriculturales porque somos de tonos diferentes. Entonces, volvemos a nuestra maceta, ¿cierto? Y aquí está nuestra maceta, ¿cierto? Y lo decíamos la semana pasada, bueno, si tenemos una maceta, la maceta normalmente viene construida con unos orificios. Lo que normalmente hacemos con la maceta es rellenarla de tierra, ¿cierto? Y a veces hasta le metemos las rodillas, ¿sí? Para que quede bien apretadita. Y cuando hacemos eso, tapamos aquí, ¿de acuerdo? La llenamos de tierra y le agregamos agua. ¿Sí? ¿Para dónde va el agua? Pues casi todas las cosas, para abajo, ¿cierto? Y cuando llega aquí abajo y no tiene por dónde salir, pues simplemente se va a inundar. Bien, les decía yo, ¿qué necesitan las plantas? Lo mismo que necesitamos nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos agua, pero no mucha, porque nos ahogamos. ¿Qué le pasa a las plantas? Se ahogan. ¿Listo? Necesitamos oxígeno, sí, porque si no nos ponemos moraditos, entramos en apnea profunda y entonces pues perdemos el conocimiento y nos morimos. ¿Qué le pasa a las plantas? También se mueren. ¿Sí? O sea, las plantas producen oxígeno, de acuerdo, pero necesitan oxígeno. ¿Sí? ¿Cuándo producen oxígeno las plantas? ¿Sí? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Listo? ¿Cuándo producen CO2? Ellas también respiran. ¿Sí? Las plantas producen CO2. También absorben CO2. ¿De acuerdo? Entonces, pero necesitan oxígeno. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas era como para, oiga, si aquí tiene unos orificios, conserve los orificios. De la próxima vez que vayan a rellenar su materia, asegúrense de colocar un material granulado primero. Que asegure que nunca los huecos se le van a tapar. De tal manera que cuando agregue el agua y se le fue la mano, el tema del agua, ¿cierto? Pues no hay lío, salió. Claro, por eso es importante en la sala, porque estamos hablando de la huerta urbana, por eso es importante que en la sala, debajo de la matera, esté el platico.
cuando ha ocurrido el accidente de que cayó el exceso de agua de la matera en la alfombra, la gente decide una cosa. Sí, la mayoría de gente decide una cosa. Se sale la mata. ¿Sí? No, al contrario, metan más matas. ¿Cierto? Entonces, tengan cuidado con el plástico. Una recomendación en el tema de los huertos urbanos con el tema del platico. ¿Sí? Colombianos que se respeten toman lixiviado. Ojo porque estoy utilizando palabras raras, ¿cierto? Lixiviado. Entonces, no me hagan esos ojos por encima del tapabocas. ¿Qué es el lixiviado? ¿Ustedes saben qué es un lixiviado? Bueno, se los voy a dibujar acá. Imagínense que aquí hay una cosa que tiene normalmente esta forma. ¿Sí? Y esto es de alambrito que tiene orejita. Y aquí hay una cosa negra, café, molida, a la que se le agrega agua caliente. ¿Sí? Y se recoge en un hermoso pocillo, ¿cierto? Y entonces se toma un tintico. Ok, entonces, esto que cayó acá se llama lixiviado. ¿Por qué? Porque el lixiviado es una extracción, ¿cierto?, de unos sólidos por medio de un líquido. ¿Qué era lo sólido? El café molido. ¿Qué era el líquido? El agua caliente. ¿Listo? Aquí, ¿ustedes creen que hay lixiviado? Sí, porque entonces cuando que está cayendo el agua, aquí hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Mi tierra negra es una cantidad de cosas. Encima de todo le agregué abono y le puse un tris de fertilizante, porque alguien me dijo échale fertilizante, pero encima de todo le puse cascarilla que saqué de un establo, ¿cierto? Y cuando pasó eso acá, aquí se me formó un líquido un poco más oscuro que el agua que le agregué. ¿Qué creen que hay acá? Pues un lixiviado, ¿cierto? Pero ese lixiviado es todo lo que había aquí, ¿cierto? Como en el café, todo lo agradable está aquí ahora en el pocillo, aquí en el plato, todo lo agradable para la matera está en el plato. ¿Qué creen que hay que hacer con eso? Recircularlo. Uy, ya estamos aprendiendo cosas técnicas. Vamos a recircularlo. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí es comida para la planta. ¿Sí? Entonces, recuerden que si yo pongo aquí un grano de humus, ese grano de humus es alimento para la planta, sí, de qué forma. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes con un plátano hartón de este tamaño, ¿cierto? Ya estaba madurito, ¿cierto? Metido al horno y con bocadillito y queso, ¿cierto? Pero ustedes tienen las manos atadas atrás, ¿cierto? El hambre es generosa, ¿cierto? ¿Y ustedes se lo podrían comer? Sí, ¿sí? O sea, ya se imaginaron el tema, ¿no? Entonces está el plátano así y yo con ganas de comer ese cipote de plátano encima de todo está caliente. Y yo tengo las manos atadas atrás. ¿Lo puedo comer? Sí. Me demoro. Pues así le pasa a la planta. O sea, con estos ejemplos lo que yo quiero decir es, ojo, siempre piensen que ustedes son plantas. Entonces, este pedazo grande no entra por la raíz. ¿Qué le toca hacer a ese pedazo grande? Disolverse, volverse más pequeñito. ¿Y con qué se disuelve? Con agua. ¿Sí? Entonces, cuando se vuelve así de líquido, sí permite pasar por la pared celular de la raíz para que alimente la planta. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo le eché ahí una manotada. ¿Sí? Entonces, a veces le dicen, no, va uno al jardinero y le dice, no, eso, mire, colóquele ahí la puñada. ¿Sí? Entonces, van, una manotada de fertilizantes súper orgánicos. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que la plantita que estaba acá empieza a ponerse amarilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es el personaje amarrado con las manos atrás tratando de comerse eso, ¿cierto? Y encima de todo, pues la concentración aquí es tan alta que deja de ser alimento porque es que ese plátano así de grandote, con todo ese queso y todo ese bocadillo que usted se comió de una, lo indigestó. ¿Sí? ¿Las plantas se indigestan? Sí, cuando pasan estas cosas. ¿De acuerdo? O sea, quiero que piensen siempre como planta. Si piensan siempre como planta, van a encontrar que a mí no me gustaría vivir siempre mirando el sol.
¿Por qué? Porque es que me canso. ¿Sí? Sería bueno en el día descansar de la luz solar. ¿Cuándo? Oiga, por la tarde. Es que la tarde ya estoy cansado, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo debo tomar el sol? En las mañanas. ¿Sí? Cuando ustedes vayan al bosque, ¿cierto? Y vean un gran árbol, ¿cierto? Van a ver que el árbol casi siempre está cubierto por musgo, ¿cierto? Pero no todo el árbol, una parte del árbol, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la parte que está cubierta del árbol es porque por ahí sale el sol, es decir, aquí está el oriente. Y la otra parte, no, ¿sí? Entonces, él se alimenta del sol por la mañana, ¿sí? Esa es su forma de vivir. ¿Cuándo nos recomiendan a nosotros los dermatólogos tomar el sol? La mañana. Por la mañana. Nos enseñaron, los árboles nos los enseñaron. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. O sea, quiero que se metan en la cabeza que no somos mejores que las plantas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces, cuando somos de esa manera y vamos por el bosque o vamos por la huerta, pues vamos consintiéndolo, porque a uno les gusta que lo consientan, a uno les gusta que lo saluden. Eso hace parte también, digamos que, del entorno vital de los seres vivos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvimos a nuestra materia, ya lo metimos en nuestro material granulado, y ahora todo esto que va a ver acá tiene que ser la super comida. ¿Sí? Desayuno, almuerzo, comida, cena, medias 9, 11, todo, porque es que aquí voy a colocar a un ser vivo que va a empezar a desarrollar una cosa que se llaman raíces, que se van a ser finalmente sus bocas, pero que tal vez sea, no sé, una lechuga mal pintada acá, pero aquí voy a sembrar una zanahoria. ¿Será que ellas dos pueden vivir? Sí. Aquí vamos a hacer una cosa y hoy vamos a pasar una hojita y en la hojita me van a escribir sus números telefónicos. Hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp, ¿cierto? Espero que todo el mundo tenga WhatsApp. Bueno, si no tiene WhatsApp, conseguirá el de un amigo, el de la novia, el del novio, qué sé yo, ¿cierto? Me conseguirá un WhatsApp. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo no soporto a mi vecino y mi vecino no me soporta a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que mis gustos musicales, mis gustos gastronómicos, mis gustos de convivencia. Hola, ¿cómo vas? Son diferentes. Y pues si son diferentes y no son de ninguna manera asociados o no se pueden juntar, pues yo para qué me meto con él y él para qué se mete conmigo. ¿Sí? O sea, si no nos vamos a llevar bien, si no nos vamos a llevar amorosamente, si no nos vamos a llevar cordialmente, separémonos. ¿Sí? Es la lógica. En lugar de estar peleando, ¿cierto? Pues yo decido separar. Bueno, eso lo hacen los humanos. ¿Será que los vegetales también lo hacen? Sí. ¿Sí? Por favor, nunca siembren cebolla al lado de las lechugas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lechuga no funciona. La lechuga no se desarrolla. Eso se llama alelopatía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces, ojo, pero ¿cómo se me da mejor una lechuga al lado de una espinaca y preferiblemente le coloco una hierbabuena? Entonces me doy cuenta después que voy haciendo ensalada que es más crujiente, que es más jugosa, ¿cierto? Y lo mejor es que no le llegó el insecto a comérselo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hierbabuena exhala ese olor que le disgusta al insecto. Entonces el insecto dice, uy, allá está rica la lechuga, pero es que no, con ese olor yo no entro. ¿Sí? Eso lo hacen los insectos, eso lo hacen las plantas, eso no lo hacemos los seres humanos. Entonces el vecino viene y prende la música a todo taco a las 2 de la mañana, ¿cierto? Con canciones hermosas que hacen el llamado a la intolerancia, ¿sí? A la indisciplina. ¿Sí? Si tocaran, no sé, algo acorde al momento y al lugar, hasta uno se lo aguantaba, ¿cierto? Y es porque se está reconciliando con la esposa que hace 3 días tuvieron un enfrentamiento físico y verbal, ¿cierto? Y entonces tocó traerle mariachis para contemplarla. ¿Sí? Eso pasa con los seres humanos. O sea, se dan cuenta que eso ocurre y dicen, ¿cómo puede ser la vida? Bueno, entre las plantas no.
¿sí? Si yo siembro mi zanahoria al lado de mi repollo me va bien, pero si yo siembro mi zanahoria al lado de la espinaca no le va bien. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de actos soberanos, estamos hablando de, y menos mal que aquí hay alguien que sí me va a ayudar, ¿cierto? Y era cuando la abuela salía a sembrar al patio, ¿sí? Al pedazo del pan coger, ¿cierto? Entonces ella en su delantal, en su mochila, cargaba un manojo de semillas y ya estaban mezcladas, ¿cierto? Y ella iba con un bordón, es decir, llámese palo con punta, hacia una punta y colocaba unos granos, ¿sí? Y se sembraba bajo una técnica que se llamaba el mute, ¿sí? Todos ustedes saben qué es el mute, ¿cierto? O sea, una comida típica. ¿Qué tiene el mute? Maíz, papa. De todo. De todo. O sea, y entonces han escuchado culturalmente que dicen, no, es que eso se volvió un mute. ¿Sí? ¿Y por qué se volvió un mute? Porque se mezcló todo. ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo el tema de los alimentos sí está atravesando nuestra cultura y es importante retomar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se sembraba el mute? Iba una pepa de maíz, una pepa de frijol y una pepa de haba. ¿Sí? Entonces, cuando revisamos quiénes son esos individuos que se están metiendo todos a vivir en el mismo hueco, ¿cierto? Nos damos cuenta que ellos se van a llevar muy bien. ¿Sí? Y entonces el frijol, ¿cierto? Como gramínea, absorbe nitrógeno. ¿Sí? Y lo coloca en sus raíces. Pero ese grano que se llama el maíz necesita nitrógeno del suelo. Entonces cuando yo coloco frijoles con maíz, estoy haciendo que el frijol me ayude a alimentar al maíz y el maíz me ayuda a proteger el frijol. Entonces son un buen matrimonio. ¿Sí? Y al final cuando yo voy a cosechar, ¿qué cosecho? De todo. Que le voy a echar a la olla. Y entonces hago el mute. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, ese es el mejor ejemplo de haber retomado esas cosas que hemos olvidado, ¿cierto? Para decir, ¿podemos vivir en la misma materia? Algunos sí, otros no, otros toca ponerlos en una materia diferente. Entonces, si yo tengo en mi huerta urbana, que voy a sembrar cebollín, todo el mundo conoce esas cebollas pequeñitas, ¿cierto? El cebollín. ¿Sí? Uy, el cebollín es espectacular. ¿Sí? El cebollín puede fácilmente a nivel de palatividad y a nivel de aminoácidos cambiar la salchicha. Entonces yo puedo estar comiendo huevos, ¿cierto? Con cebollín y no huevos con salchicha. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Y en qué espacio necesito yo sembrar los cebollines? En 20 centímetros. ¿Sí? O sea, para una familia de 4 personas en una matera de 20 centímetros de diámetro tendría el cebollín necesario para tener las cebollas que yo necesito para mi consumo. ¿De acuerdo? Pero esas no pueden estar al lado de otras personas. ¿Sí? Las cebollas somos así, nos gusta vivir solos. ¿Verdad? Y hay que entenderlo de esa manera. ¿Sí? Hay personas que les gusta vivir entre todos, ¿sí? Chévere. Hay otras que no, hay otras que les gusta vivir solitos. Hay que tenerlos solitos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a gestionar eso. Para los que nos están escuchando, importante que en el chat nos puedan escribir su correo. Y durante esta semana, mi trabajo va a ser enviarles una gigantesca hoja, ¿cierto? Con todo lo que están sembrando, para decir cómo hacen los matrimonios. O sea, vamos a montar una oficina de matrimonios aquí. Una agencia matrimonial. Vamos a montar aquí la agencia matrimonial vegetal, ¿cierto? Para saber que en la misma maceta pueden sembrar estas plantas, pero que en una maceta tienen que sembrar ese ermitaño. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, por favor, esa información es valiosísima. Y va a venir una cantidad de cosas que es como el adelanto de lo que vamos a hacer dentro de 8 días. ¿Sí? Dentro de 8 días vamos a hacer una pequeña jornada como de hechicería. ¿Sí? Entonces así a lo bruja, pues vamos a ir a batirla un poquito de ceniza, ¿cierto? 2 hojitas ¿cierto? El juguito ¿cierto? Y lo vamos a dejar debajo en la mata del bosque y a los 15 días los vamos a recuperar.
¿Sí? Cuando lo planteo de esa manera, entonces dicen, uy, ¿qué vamos a hacer? Nada, eso se llaman biopreparados. ¿Sí? Uno de los grandes biopreparados que siempre hemos tenido, lo voy a subir de nivel, ¿cierto? O sea, no voy a hablar de la chicha. Uy, la chicha. No. El rosquetón con el masato. Ah, el rosquetón con el masato, sí, ya eso es comida tradicional, ¿no? La chicha es como para la borrachera, ¿cierto? Es la misma cosa, ¿de acuerdo? Con ingredientes diferentes, pero se hace exactamente igual. ¿Listo? Entonces, pues vamos entonces a hacer muy juiciosamente dentro de 8 días esos biopreparados. Pero entonces yo les voy a enviar unos documenticos. ¿Sí? Eso los pueden conseguir en cualquier lado, ¿cierto? Pero como yo los quiero tanto y me gusta que como que se apliquen las cosas rápido, ¿cierto? Pues todos sabemos dónde está la ortiga, ¿sí? Que nadie quiere la ortiga, nadie quiere la ortiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno pasa y lo roza y qué harto. Bueno, normalmente nadie siembra ortiga, entre otras cosas, esa se da sola, ¿sí? Cuando la quieres sembrar no te da, pero ella siembra, ella es voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces ya entendimos que sí, tienen criterio, tienen carácter las plantas, ¿de acuerdo? Entonces ubiquemos dónde está la ortiga, ¿sí? O sea, una tarea de hoy es ubicar dónde hay ortiga. Si no la tengo yo en mi huerto, si no la tengo yo en mi patio, ¿dónde está la ortiga? Camino a mi casa, voy a estar mirando las cañaditas, ella siempre se da en las partes bajas, en las partes húmedas, ¿sí? O sea, como en los cañitos, ahí se da la ortiga, ¿sí? ¿Por qué vamos a usar ortiga? Porque es una de las cosas que como a mí me hace quitarme del camino, ¿cierto? O sea, yo por ahí no paso porque hay ortiga. Pues si espanta a un animal tan grande como yo, pues puede espantar animales más pequeños, ¿de acuerdo? Y entonces, esos animales, señora. Sí, una pregunta. Dale. Bueno, yo quería preguntar que donde yo tengo pues, el espacio para poner el huerto, El huerto. la huertica, hay demasiado pino. Pinos. Sí. Ok. Y tengo entendido que pone muy ácido el suelo y... Sí, sí, hace 8 días decíamos que cuando voy en monopatín, en bicicleta o simplemente por ahí caminando despreocupado en las calles de Villa de Leyva, me tropiezo, me caigo, ¿cierto? Me hago un rasguño, voy normalmente a la farmacia y en la farmacia me dicen, para esos rasguños lo mejor que puede hacer es aplicarse una crema veterinaria. De verdad les digo, eso funciona, ¿sí? Nuevamente, porque si nosotros nos parecemos a la planta, nos parecemos más a los animales. Y entonces voy y podría comprar una cosa que se llama Cicatricure, y esa cosa es costosísima, ¿cierto? Además que es más que cosmético. Pero si yo voy y me aplico un aceite de pino, el aceite de pino es humectante, cicatrizante y encima de todo es desinfectante. O sea, tiene 3 características en una sola cosa. Bien, ¿de dónde se saca el aceite del pino? Pues del pino. ¿De acuerdo? Cuando su merced me dice que tiene una huerta, o mejor, un trozo de terreno que ha sido sembrado con pino, pues lo que su merced tiene es un desinfectante impresionante. O sea, dentro hay una cantidad de desinfectantes. ¿Eso qué significa? Que ha matado de una u otra manera o ha limitado la vida del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer nada con eso. Sí, sí podemos hacer con eso. O sea, digamos que vale la pregunta para lo mismo que estábamos hablando aquí del tema de la alelopatía, ¿cierto? ¿De quién vive conmigo? Pues definitivamente el aceite de pino ha eliminado a muchísimos microorganismos, pero no los eliminó a todos. ¿Sí? ¿Dónde ustedes encuentran esos hongos así gigantescos de papá pitufo? En el pino. Ahí. Entonces, ellos sí pueden vivir ahí. Y no vive nadie más, ningún otro hongo vive ahí, solamente ese. ¿De acuerdo? Entonces se volvieron, digamos que, un barrio, un lugar exclusivo para 2 o 3 especies. ¿Sí? ¿Eso se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. ¿De acuerdo? Dentro de 8 días, porque es que necesito que vengas. No, mentira. No, yo te voy a adelantar. Ahorita conversamos fuera del tema y te doy, digamos que una ruta rápida como para adecuar ese tema. ¿Cuál es el tema? Dinamizar. ¿Sí? Dinamizar. ¿Cómo hacemos para que esto se dinamice? ¿Cierto? Pues hagamos un banquete. Cuando se hace un banquete,
la gente llega, ¿sí? Y si no, pregúntense cuando hay lanzamiento de nuevas cosas en el supermercado, ¿sí? Nadie compra esas salchichas, pero eso se acaba. Y todo el mundo se las comió, ¿sí? Y usted para dónde, no, es que allá están dando los calados. ¿Sí? O sea, las muestras gratis son fabulosas. Aquí, ¿qué hay? Una muestra gratis de alimento. ¿De acuerdo? Entonces, la intención sí es dinamizar. ¿Con qué vamos a dinamizar? Vamos a aprender dentro de los biopreparados, entre otras cosas, hoy adelantamos un pedacito que tiene que ver con los abonos orgánicos. ¿Sí? Entonces, no sé cuánta área tienes para tu huerta. Un poquito, yo creo que la idea era como hacer un bancal, se llama así, ¿Sí? como una cama, ¿Sí? algo así. Una Por ahí de 2 metros, por ahí por 5 metros, Ok, un rectángulo. un rectángulo nomás. Ok, listo. Entonces, hace 8 días, ¿cierto? Hace 8 días hicimos el ejercicio, ¿listo? Pero nuevamente, lo repetimos. Claro, como hay nuevas personas, los que estuvimos hace 8 días refrescamos el concepto, ¿cierto? ¿Y qué era el tema? Es aquí un mal dibujo de una maceta, ¿sí? De una matera, ¿sí? O sea, esta es la pared de la matera, en el fondo hay un material granulado y todo esto lo hemos rellenado con alimento para las plantas, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos hace 8 días? Voy a irme para acá, ¿cierto? Entonces, hace 8 días teníamos un terreno plano, ¿cierto? Un terreno plano, ¿sí? Que estaba allá, ya lo hicimos. Y entonces dijimos, oiga, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, imaginemos que aquí está tu suelo lleno de cosas de pino, ¿cierto? Y con seguridad está impregnado porque pasó lo del lixiviado, ¿cierto? Es decir, llovió y mucho de esas cosas se han infiltrado en el suelo, ¿de acuerdo? O sea, tu suelo tiene desinfectante en una cierta profundidad, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a remover un buen trozo, que estos son los 5 metros que tienes del arco, ¿cierto? Ya vamos a trabajarlo a lo largo, ¿listo? Entonces vamos a hacer casi que como una tumba, ¿cierto? Casi que como una tumba, pero esta es una tumba diferente, es una no tumba. Vamos a hacer, es un lugar de vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a removerlo. ¿Qué vas a sembrar allí? Entonces la tarea que tuvimos la primera vez hace 15 días era, ¿qué quieres comer? ¿Sí? ¿Qué comes normalmente? No, yo quiero unas cebollitas, quiero una berenjena, quiero unos calabacines, ¿cierto? Unos zucchini, sí, chévere los zucchinis, ¿cierto? Ya quiero tener así, que pues uno vea esa huerta y sea hasta fotografiable, pues. O sea, imagínate una lechuga crespa morada al lado de un calabacín amarillo. No, eso es maravilloso, ¿sí? La comida entra por los ojos, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno ve una cosa bien preparada, se le abre el apetito. Cuando ve uno una masacre de verduras, uno dice, ¿será que eso ya lo digirieron? ¿De acuerdo? Entonces, el comer bien está en el gusto que yo tengo por acercarme al plato. Y si eso hace parte del lugar donde yo voy a recoger mis vegetales para mi consumo, desde ahí me estoy alimentando. No he echado nada a la boca. No he echado nada a la boca. Pero me estoy imaginando cómo va a ser el plato. Y desde ahí empiezo mentalmente, emocionalmente a alimentarme. ¿De acuerdo? La salivación es mayor. Si yo salivo mucho, digiero mejor. Y si yo digiero mejor, me alimento mejor. ¿Sí? O sea, fíjense que todo es de esa manera. Venga que ya está servido, ¿cierto? Y la gente abraza el plato y come con el ojo cerrado. Están comiendo, no se están alimentando. ¿Cuál es nuestro acto soberano? Alimentarnos. ¿De acuerdo? Entonces, cambiemos el tema. Vuelvo a lo que estábamos haciendo aquí, que era una no tumba, ¿cierto? Entonces, he removido todo este material, lo he removido, ¿cierto? O sea, he sacado todo este material, ¿sí? Y lo he puesto en otro lugar. Claro, va a ser un proceso. De una no me va a funcionar completamente. No me va a funcionar eficientemente. Entonces, ¿qué hay acá? Un suelo que de una u otra manera ha perdido un tema importante que normalmente lo escriben así.
materia orgánica. La materia orgánica, no se imaginen otra cosa que es una colección de seres vivos pequeñísimos. ¿Sí? La materia orgánica es eso. ¿Sí? La materia orgánica no es una cosa que digan, yo me llamo materia orgánica. No. ¿Sí? La materia orgánica, aquí adentro hay una cantidad de microorganismos, de bacterias, de hongos, ¿cierto? Y entonces hay que tenerle cuidado, mejor, hay que perderle el miedo a las bacterias. Cuando nos han vendido siempre que las bacterias nos matan. ¿Sí? Claro. Ahorita todos estamos con tapaboca, todos estamos en medio de una pandemia por cosas que no vemos. ¿Sí? Que no necesariamente es una bacteria, en este caso es un virus, que es una cosa diferente a la bacteria. ¿De acuerdo? Pero entonces, cuando hablamos de una tierra llena de materia orgánica, en una puñada podemos tener billones de seres vivos. Cuando digo billones, es de verdad, billones de seres vivos. ¿Cierto? Pero esos seres vivos son benéficos. ¿Sí? De todos esos seres vivos, de todos esos billones de seres vivos, no hay nadie que me produzca daño. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de, no sé, voy a colocar un ejemplo. El frote, la raspadura de una pared de un intestino. ¿Sí? O sea, ojo, nosotros somos 99% bacterias. ¿Sí? Tenemos bacterias en los ojos, tenemos bacterias en los oídos, tenemos bacterias en la nariz, tenemos bacterias en la garganta, tenemos bacterias en el exófago, tenemos bacterias en el intestino, tenemos bacterias en el estómago, tenemos bacterias en todo lado. En nuestra piel tenemos bacterias. ¿Sí? Pero las bacterias están funcionando. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Y nos da el gusto de vivir felices, de bailar, de dormir, de reproducirnos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y de vez en cuando lo amenizamos con, uy, un buen queso madurado. Pero el queso no se maduraría si no hubieran bacterias. ¿Sí? Y qué rico una cerveza de trigo. Pero la cerveza no se produce si no hay bacterias. ¿Sí? O sea, hay que perderle el miedo a las bacterias. Claro, las bacterias deben de estar donde deben estar. ¿Cierto? Entonces, hay un caso patético y es el tema de las bacterias que están en nuestro intestino, ¿cierto? No deben ir a la boca. ¿Sí? Por esa razón hay que buscar dónde está la Escherichia coli, que es la bacteria típica de nuestro intestino. Pero esa bacteria no la podemos eliminar de nuestro intestino. O sea, si nosotros elimináramos esa bacteria de nuestro intestino, déjenme decirle que no tendríamos cómo alimentarnos, porque nosotros nos alimentamos por el intestino. Y la bacteria permite que nosotros hagamos esa alimentación, es decir, que los alimentos pasen de ese bolo alimenticio al corriente sanguíneo. ¿Sí? Si no estuviera esa bacteria, no podíamos hacerlo. ¿Sí? Pero la bacteria funciona bien allá, no funciona bien en nuestra boca. ¿Sí? Porque ahí hace una tarea diferente y nos puede matar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en los dos extremos de nuestro sistema digestivo hay bacterias, pero que no se pueden combinar. ¿Sí? Preferiblemente no las combinen. ¿De acuerdo? Entonces volvamos a nuestro suelo. No hay nada diferente. ¿Sí? Aquí hay unas bacterias que no le hacen mucho bien al tema de que vamos a comer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a sembrar mis plantas acá, que ese es el inventario que tienes que hacer, ¿sí? O sea, voy a hacer mi inventario. Y en ese inventario, entonces, tengo, no sé, tengo 8 cositas que voy a sembrar, ¿sí? O sea, voy a dar el gusto de sembrar 8 cositas, pasando desde el cilantro a la cebolla y terminando con el zucchini amarillo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, esas 8 cositas habría que averiguar hasta dónde van a vivir, ¿cierto? Entonces nosotros nos preocupamos el otro día y decimos, oiga, no, es que definitivamente lo mío es el arroz con coco. Estamos en problemas, ¿no? Porque primero no podemos sembrar arroz aquí, ¿cierto? O mejor, sí podemos sembrar arroz, no se va a dar. En cambio coco tampoco. ¿Sí? Entonces creo que el arroz con coco no va para acá. O sea, este taller del arroz con coco tendríamos que hacerlo donde esté la posibilidad de sembrar el arroz y el coco. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a sembrar otras cosas. Y esas otras cosas, de una u otra manera, ya tienen un limitante. ¿Y cuál es ese limitante?
en dónde están paradas y con qué se están alimentando, que se llama la raíz. O sea, aquí van a estar las raíces. ¿Listo? Esas raíces tienen que llegar a desarrollarse libremente. ¿Sí? Así como nosotros pedimos esa libertad de la expresión, del desarrollo de la personalidad, pues las plantas también necesitan un espacio para desarrollar su personalidad. ¿Y cuál es ese? Que sus raíces se extiendan hasta donde tienen que extenderse. ¿De acuerdo? Entonces, esta altura, ¿cierto? Normalmente es máximo 60 centímetros. ¿Sí? En 60 centímetros tendríamos todas las profundidades de todas nuestras hortalizas. Típicamente, ¿qué hacemos? Hacemos una revolcadita aquí, ¿cierto? Pasamos ahí. Pasamos el asadoncito ahí, que no entre mucho. Y sembramos nuestras plantas. Mire mi huerta cómo está de bonita. Y en efecto, pues cuando uno es semilla y tiene 1 milímetro, ¿cierto? Pues tiene un espacio gigantesco de 3 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? Piensen en eso. O sea, la semilla tiene 3 centímetros y hasta dónde va a desarrollar su personalidad. Hasta los 3 centímetros. Y cuando llegue a los 3 centímetros, ¿qué le pasó a eso bello que ustedes veían esas hojitas allá? Ya no dan. No dan, no dan, no dan. Porque apareció el no. ¿Sí? No te desarrollas. ¿Sí? Entonces, entrar acá es muy difícil. Entonces las plantas empiezan a morirse. Es que esas semillas estaban malas. Claro. Mínimo el aquel no le echó agua. ¿Sí? La culpa es de todos. No, era del medio donde se tienen que desarrollar. ¿Cuál es el medio que se tiene que desarrollar? Por eso es necesario hacer este gran edificio. Entonces, hay que mover toda esa tierra, ¿cierto? La mayoría de... Y Anita sí ya lo hizo. Anita sí ya desinfectó su suelo, ¿cierto? La mayoría de esto que va a salir de aquí va a volver a pasar ahí. Todo va a volver a estar ahí. Pero el solo hecho de darle la vuelta hace que muchas de esas bacterias empiecen a morir. ¿Sí? Porque viven sin sol, ¿cierto? Y uno de los grandes desinfectantes es el sol. ¿Sí? Por eso la mayoría de terrenos se solarizan. ¿Y qué es eso? Dejarles dar sol. Entonces, ¿recuerdan a nuestros abuelos? Nuestros abuelos, ¿cómo echaban el asadón? Cogían el asadón, lo volteaban. Cogían el asadón y lo volteaban. Es decir, el tajo de 10 centímetros de arriba para abajo. De arriba para abajo. Y luego repicaban. ¿Cierto? Entonces, ¿qué habían ahí? Dos cosas. Uno, el sol. Y dos, cuando hacían el repique, entraba el aire. ¿Sí? Para la mayoría de nuestras bacterias, el aire, ¿sí? Para eso que no nos deja producir el aire es mortal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hemos sacado esta fracción. Y en esta fracción vamos a hacer exactamente lo de la materia. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto que está acá funciona exactamente como eso que está allá. Aquí no vamos a colocar material granulado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debajo de eso, que lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los horizontes del suelo? ¿Sí? Que normalmente, y lo voy a repasar aquí rapidito, aquí está la hierbita, ¿cierto? Aquí viene una capa que casi siempre es oscura, luego vienen unas especies de piedras por acá y finalmente termina en una piedra gigantesca. ¿Sí? Así más o menos es el suelo. A veces esto no está acá, sino está en una capa de arcilla. ¿Sí? Que teníamos casos de las capas de arcilla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos capas de arcilla? Tenga cuidado con el riego. ¿Por qué? Porque su materia no tiene huecos. Y si su materia no tiene huecos, se le inunda. ¿Cierto? ¿Listo? Ya. Siempre haciendo el signo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como estos son los horizontes, ¿cierto? Pues con seguridad, al remover el suelo, ¿cierto? Voy a llegar aquí, ya que hay algunas piedrecitas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando caiga el agua? Porque el agua se va a infiltrar, se llama eso, ¿cierto? Y me va a mantener mi materia relativamente seca. Necesitamos tener el humidímetro, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablamos del humidímetro, ¿cierto? ¿Cuál es el humidímetro? La mano. ¿Sí? Entonces, manos a la tierra. Cojo un puñado de tierra
y con mi fuerza entonces lo voy a apretar. Si lo suelto y se me queda armado el panecito, ¿cierto? Está relativamente bien de humedad. Pero si lo suelto y el pan se me desbarata, le falta humedad. Pero si lo aprieto y me sale el agua por entre los dedos, tiene mucha humedad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debería ser la humedad de lo que yo voy a sembrar? Pues cojo un puñado de tierra y lo aprieto, ¿cierto? Y si se me deja el panecito, está perfecta para sembrar. ¿Sí? Está perfecta para hacer. ¿Sí? Y pues no compramos el humidímetro, señor. Perdón, ¿se consigue fácil y económico algún medidor de humedad ambiental? No son muy eficientes, de hecho, porque es que la humedad está cambiando por unos temas de presión atmosférica. Entonces, nosotros fácilmente podemos estar pasando, aquí donde estamos ahorita tendríamos una humedad aproximada del 80%, aquí. Sí. Pero si nos salimos al sol tenemos una humedad del 60%. Y la diferencia es, estoy hablando del huerto casero, correr la cortina o abrir la cortina. Es que lo pregunto más por el interés que te decía de los Ok. hongos. No, el tema de los hongos lo vamos a tocar ahorita porque esa es Bueno. una cosa bastante específica. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Ya te estás imaginando la tarea. Entonces, hemos sacado todo este material, ¿cierto? Y ese material lo vamos a vamos a empezar a cocinar. Vamos a ir a empezar a cocinar. ¿Sí? O sea, una receta para meter esto al horno natural. ¿Y cuál es el horno natural? Esa calicata, esa doble perforada que hice. Y entonces voy a colocar nuevamente mi suelo. ¿Y cómo lo voy a colocar? Ahora lo voy a colocar en capas. ¿De acuerdo? Entonces, esas capas es que voy a colocar un material de alguna forma, ¿cierto? Y naturaleza, voy a colocar otro material de alguna forma de naturaleza, voy a colocar otro material. Y en esa medida voy a ir subiendo. ¿Eso para qué? Para darle expectativa a mi planta. O sea, recuerden, tratemos a las plantas como lo que son, seres vivos. Entonces, la planta va a tener un momento en el que va a decir, oiga, esto está muy duro. No puedo seguir. ¿Sí? Esto está difícil. Entonces, le dicen vacaciones. Bueno, necesito un material estructurante, ¿cierto? Que me permita que la raíz crezca sin pelear con nadie. ¿Sí? Uno de los buenos materiales que tenemos a disposición, y digo que tenemos a disposición porque al altiplano llega muy fácilmente, se llama la cascarilla de arroz. ¿Sí? Claro, la pueden conseguir muy económica o la pueden conseguir muy costosa. Si se van a ustedes a un vivero, ¿cierto? Por 2 kilos de cascarilla te sacan unos dineros altos, ¿cierto? Pero si te vas a la plaza de mercado, ¿cierto? Donde normalmente transportan animales para que los animales no se molesten las pezuñas, ¿cierto? Colocan cascarilla de arroz, ¿sí? Para que no se lastimen. Y esa cascarilla de arroz es un residuo de ese transporte. ¿De acuerdo? Es decir, si vamos al señor del carro y le decimos, yo le recojo su cascarilla, él le dice, ay, muchísimas gracias por hacerme el favor. ¿De acuerdo? ¿Listo? Porque sí, la idea también es que a esto le echemos economía, ¿no? Economía agropecuaria. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, aquí hay un contacto. Nos hemos dado cuenta que es importante juntarnos. ¿Sí? Las sociedades dicen que son para eso, para juntar individuos. Entonces, es importante juntarnos. Entonces, si van al almacén de insumos agropecuarios, entre 5 personas, y compran una paca de cascarilla de arroz, una paca de cascarilla de arroz son 3 bultos. Esa cosa viene así apretadísima. Y apenas se suelta, se forman 3 bultos. ¿Sí? Con 3 bultos tendrías para hacer 2 cosas de estas. ¿Sí? Pero Anita necesita un pedacito, doña Gloria necesita otro pedacito, pues vayan y compren una paca. Vale 15.000 pesos. Vale 15.000 pesos. ¿Sí? Entonces sale muy económico. Que no estoy muy de acuerdo con el tema que lo hayan pisado los animales. Ok, listo, pues compren la nueva. Pero si la pisó los animales, hay excremento de animal. Y si hay excremento de animal, hay materia orgánica. Y esa materia orgánica la necesitamos aquí.
¿Sí? Entonces fíjense que se puede ir mezclando varias cosas. ¿De acuerdo? Es imaginación. ¿Listo? Entonces, este pedacito lo empiezas a alternar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a incorporar esa materia orgánica, ¿cierto? Esos materiales estructurantes al suelo que tienes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si van a renovar las macetas, ¿cierto? Se van a sacar las macetas porque miren, allá había un loco en la casa del Museo Antonio Nariño que dijo que había que hacer otra vez las macetas. Entonces, voto esta tierra. No. Ahí tienen el 80% de lo que necesitan. Hay que colocarle el resto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. ¿Entendimos todo hasta allí? Sí, claro. Bien. ¿Me recuerdas su nombre? Marjorie. Marcela. Marjorie. Marjorie. Ok, Marjorie. ¿Entendiste más o menos lo que hay que hacer? Sí. Igual ahorita profundizamos la era. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Nuestro tema hoy es que existen muchísimas formas y digamos que hay herramientas tecnológicas hoy que normalmente se llaman los tutoriales de YouTube y esas cosas. A veces es frustrante, ¿no? La mayoría de tutoriales, el 90% lo dejan a uno perdido. ¿Sí? No le cuentan el secretico. No sé si es para tener más likes o no, pero hay cositas que necesitamos y creo que la intención de estos talleres es que ustedes desarrollen la masa crítica para decir, ahora yo pienso como semilla, ¿cierto? Y si yo pienso como semilla, ¿dónde me gustaría estar? ¿Sí? ¿Cómo me puedo desarrollar? ¿Cierto? Y entonces no necesito ver el tutorial y no necesito encontrar la trampa del tutorial, sino que realmente es muy sencillo. ¿De acuerdo? Las semillas, genéticamente, divinamente, están diseñadas para producir un nuevo organismo. Sí, ellas están diseñadas para eso. ¿Cuándo? Cuando se den las condiciones. ¿Listo? Nuestra tarea es entonces brindar las condiciones. ¿De acuerdo? Al igual que muchas de nuestras plantas que hoy tenemos en nuestras macetas. ¿Sí? El ajo, la cebolla, las habas, ¿cierto? No estaban acá antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? O sea, las habas se portaron bien y hacen parte de nuestra cocina tradicional campesina, pero las habas no eran de esta región. ¿Sí? Las habas llegaron del Asia Menor a través de nuestra conquista. ¿Sí? O sea, son exóticas, pero se portaron bien. ¿De acuerdo? Como hay algunas especies de árboles. Cuando vamos al campo, a los campos boyacenses y preguntamos qué matica sembramos para que me dé agüita, entonces todo el mundo dice el aliso. ¿Sí? Bueno, el aliso no es una planta nativa, pero se porta bien. ¿Sí? Entonces ya es de nuestros afectos. ¿Sí? Entonces, al igual que el aliso, hay otras plantas que se han portado bien y las hemos acogido. ¿De acuerdo? Hay otras plantas no muy bien, como es que yo tengo pinos, decía Marjorie. ¿Sí? No, es que mi tierra está llena de eucalipto. ¿Sí? Y cuando uno habla, ya habla como con resentimiento, como que, ay, me duele que esa vaina esté llena de eucalipto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque no es algo que se haya portado bien en el territorio. ¿De acuerdo? De la misma manera podemos hablar de los géneros musicales y no me voy a meter con ese tema hermoso del reggaetón, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos que en esos ejercicios, esas plantas se han desarrollado bien porque le dimos el chance a hacerlo. Entonces, si yo coloco en un terreno cascajoso y seco un haba, sí, ya no. O sea, vas y miras y el haba todavía está chucharrada ya. No se da. ¿Dónde se da? En un terreno muy suelto, ¿cierto? Con una muy buena capa vegetal, una buena capa orgánica y húmedo. ¿Sí? Y eso nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y uno de los, no sé qué está pasando ahorita en pandemia, pero las señoras que vendían los granos en las plazas de mercado todavía tienen los granos. Y aquí en Villa de Leyva yo conozco 2 o 3 lugares donde todavía se venden granos. ¿Cierto?
por libras. Y son semillas viables, no son semillas de la bolsita que pueden tener de una u otra manera una manipulación, ¿cierto? Entonces, si a mí me interesan las habas, hay que buscar por allá cerca del terminal. Hay una señora que todavía vende habas rosadas, por ejemplo, ¿sí? Y si yo logro conseguir una libra de habas, tendría muchas plantas de habas, ¿cierto? Es tan importante como el ejercicio que nosotros, los viejos estudiantes de primaria, nos ponían con los frijolitos y nos ponían con los maicitos y nos ponían con los habitas. ¿Y cuál era? ¿Recuerdan ustedes que cogíamos un pedacito de algodoncito, lo poníamos encima de un vasito? Sí, todavía se hace, y le echábamos un poquito de agua, apenas para que el algodón tocara el agua, ¿cierto? Y por capilaridad estuviera húmedo. Pero fíjese que cuál era la humedad del algodón. Exactamente lo que tenía, ¿sí? No tenía más. O sea, saturado se llama esa cosa. Es decir, no tenía un exceso de humedad, pero no le faltaba humedad. Estaba en su punto. Y yo colocaba mis granitos ahí. ¿Y qué le pasaba a los 3 o 4 días? Se hinchaban, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a los 5 días? Empezaban a rajarse. ¿Qué le pasaba a los 7 días? Aparecía un germen. ¿Está en el suelo? No. ¿Está en la materia orgánica? No. Entonces, la semilla por dentro tiene toda la energía necesaria para volverse una plántula, una planta pequeñita. ¿De acuerdo? Por eso es necesario desarrollar el sistema, ¿cierto? ¿Cuál era el sistema que desarrollamos? ¿Ha sido curioso, Anita? ¿Has estado mirando a ver si ya se pusieron gordas tus semillas? No. No. Estás a la expectativa, pero dentro de 8 días vas a venir feliz porque hay muchas plantas. No, pero ya las que sembró el Señor. ¿Sí? Fui y miré. No, mire, no, sino se me riega el agua, con la lluvia, me regaban la tierra, pero sí ya tiene... Ya tiene un germen. Ok, o sea que ya germinaron nuestras semillas de lechuga que sembramos hace 8 días. No todas, pero... Sí, pero recuerden que sembramos por si las moscas, ¿de acuerdo? Entonces, allí hay un ejercicio, y el ejercicio es cómo vamos a hacer para... Voy a recrear entonces el ejercicio de cuando éramos jovencitos y que teníamos un vaso que teníamos agua, ¿cierto? Y le tejíamos un pedacito de algodón, ¿de acuerdo? Y aquí encima metíamos los granitos. ¿Sí? Eso, creo que todos lo hicimos, ¿cierto? Sí, todos lo hicimos. Todavía lo hacemos a nuestros hijos, toca hacerles eso. Ok, listo. Hay una típica con el aguacate, ¿no? No, no lo sé. O sea, se coge la pepa del aguacate que tiene una punta, se le clavan unos palos, se coloca en un vaso y se le coloca agua. A la papa también nos La tocaba hacerle así. ¿Listo? Uy, ese dura mucho tiempo. También ese es otro árbol de cera. Es otra forma. Bueno, entonces digamos que esos ejercicios lo que tienen en común, ¿cierto? Es que no tienen suelo. ¿Sí se dan cuenta que no tienen suelo? Están sobre el algodón, están sobre el agua, ¿cierto? Entonces, una de las formas en las que se pueden hacer ensayos, ojo, estoy hablando de ensayos, para hacer la germinación, puede ser la servilleta, ¿sí? O el papel absorbente. Entonces yo tengo mi papel absorbente, ¿cierto? Tengo mi papel absorbente y aquí voy a colocar mis semillas. ¿Sí? Con el mismo papel absorbente lo cubro y lo humecto. Ojo, no lo humecto con la llave no, porque me desbaratan mis semillas, ¿sí? Muy suavemente. Recuerden, estamos hablando de seres vivos que van a nacer, ¿sí? Entonces, cuando a uno le pasan a un bebé humano recién nacido, uno ¿cómo lo coge? Delicadeza. ¿Sí? Así es que esa vaina de pronto se rompe. ¿Sí? Sí, sí. Cuando uno coge un conejo recién nacido, ¿cómo lo coge? El pollito recién nacido. Bueno, igual. Ese es el sentimiento de protección que tenemos que tener ahí. Entonces, ¿cómo lo humectamos? ¿Recuerda cómo humectamos la cubeta, cierto? O sea, cogimos y lo que salía entre los deditos. ¿Sí? Con un atomizador. Con un atomizador, perfecto, sí, o sea, acuérdense que si van a utilizar el del gel, no sirve, o el del alcohol no sirve, ¿sí? Necesitamos agua limpia. Entonces,
ese es un tema interesante para los que hacen huerta urbana, ¿sí? El agua. O sea, ¿con qué agua vamos a rociar? Procuren no utilizar el agua del servicio de acueducto. ¿Sí? Nuestra agua del servicio de acueducto tiene sumado a esto una cosa que se llama cloro. Y el cloro es un desinfectante. Y si estamos regando las plantas para que la materia orgánica se dinamice, es decir, para que las bacterias se empiecen a mover, y yo les echo cloro, pues las mato. ¿De acuerdo? ¿Con qué agua debo regar? Si vivo en el quinto piso, cuando vaya a llover, saco el platón. Que se ve feo, sí, pero saco el platón. ¿Para qué? Para recoger el agüita lluvia. Y el agüita lluvia no tiene cloro. Y si no tiene cloro, es eso. ¿Se han dado cuenta? Nosotros que a veces hemos hecho cosas de huerta, ¿cierto? Y sacamos la manguera y echamos. ¿Sí? Y las matas, como que esa agua no les gusta. El agua de llave no les gusta. Pero les cae un aguacerito y esas mágicas. Porque el agua lluvia sí les gusta. ¿Sí? Son seres vivos, ellos tienen sus gustos. ¿De acuerdo? Entonces, busquémosle la compita al palo. ¿Y cuál es la compita al palo? Quitémosle el cloro, ¿cierto? Entonces, los que hacen huerta urbana y los que están confinados en el cuarto piso, procuren captar agua lluvia. ¿Sí? Porque el agua que sale de la llave, que viene del tanque, etcétera, 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 trae cloro, ¿cierto? Y no se comporta muy bien, ¿de acuerdo? Si quieren ser más dinámicos, agüita purita, y el agüita purita viene del cielo, ¿de acuerdo? Señor. No sé en qué medida afecte, pues a mí me ha funcionado. Yo reciclo el agua de la loza que lavo. ¿Qué opinas tú? Digamos que... Pues no se han muerto, por lo menos las plantas ornamentales. No, las plantas no se han muerto. No se mueren. Ellas no se mueren. ¿Sí? Pero las plantas de comida sí se pueden afectar. ¿Sí? Sí. ¿Y utilizan jabón? Sí. Sí, claro. Jabón Rey. Sí, yo sí lavo utilizan con jabones de potasa, sí, digamos que son viables. De hecho, hay algunos biopreparados que tienen que ver con jabones de potasa, es decir, nosotros necesitamos que el componente activo se quede, ¿sí? Por ejemplo, y me adelanto un poco dentro de 8 días. El ají con carne y papas, buenísimo, ¿sí? Guacamole, buenísimo. Pero cuando el ají está sobre una hoja y llega una oruga, no le gusta. La capsidina no les gusta. Pero la capsidina no tiene dientes para pegarse a la hoja. Entonces yo necesito pegar la capsidina a la hoja. ¿Y con qué lo hago? Con jabón. ¿Sí? Ahí funciona. ¿De acuerdo? Pero eso significa que cuando yo me vaya a comer esa lechuga, pues tengo que lavarla muy bien. ¿De acuerdo? Si no, ya me sale no solo a picante, sino a jabón. Bien, volvamos a nuestras semillas. Entonces, fíjense que nosotros podemos tener en una servilletica, ¿cierto? Tener nuestras semillas, que las ubicamos, las tapamos y con un atomizador. ¿De acuerdo? Podríamos estarlas germinando de esa manera. ¿Qué va a pasar? Yo recuerdo que cuando en tiempos de bárbaras naciones la pólvora era la diversión familiar y llegaban los tíos con la pólvora. Habían unas cosas que se llamaban los totes, ¿se acuerdan? Que era una cosa así. Sí, Marjorie, ¿te acuerdas? No. Que uno rastrillaba en el Sí. azules. Que eran azules verdosos. Ajá. Sí, que eran así, unas pepitas así, como unos blisters, pero sin blister. Eran unas goticas, ¿cierto? Y entonces uno los rastrillaba por acá y sonaban y bueno, esas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Esto se va a parecer a la servilleta. ¿Sí? Cuando germinen, lo que hacen ustedes es simplemente rasgar el trocito y lo depositan dentro de su suelo. ¿Sí? Entonces apenas empezó a aparecer ese primer filamento que va a ser la primera raíz, ¿cierto? Ese germen emergiendo, lo colocan ahora en su lugar. ¿Sí? Entonces ya no hay, digamos que es simplemente para satisfacer la curiosidad de los que, ¿será que ya va a germinar? ¿Será que ya? Pues es más fácil verlo ahí encima de una servilleta, en lugar de estar con el dedito mirando. Ustedes son curiosos. Digamos que la intención es que la curiosidad se pueda manejar de esta manera.
¿De acuerdo? ¿Listo? Porque a veces cuando estamos buscando con el dedo, nos llevamos el germen de la semilla. ¿Sí? Entonces es como para eso, como tener cuidado con esas cosas. Entonces, fíjense que podemos estar germinando de esta manera. ¿Qué es lo más rico de una mazamorra chiquita? No sé cuál es la mazamorra chiquita. A ver, El frijol, la almeja, las habas. la papa. pero le La falta una mazorca, cosa la importantísima, porque mazamorra chiquita sin eso no es. Ahí ya se me va apareciendo humutes, ¿cierto? Bueno, no, es que el espeso es maíz molido, ¿cierto? Pero tiene una cosita verdecita. los tallos. Sin tallos no hay, No hay. ¿sí? ¿Qué es lo más chévere que existe en un cuchuco? Tallos. ¿Qué es un cucho? Un cuchuco es una sopa que se hace con granos secos. Por Ya. eso hay cuchuco de trigo, cuchuco de cebada, cuchuco de maíz. Ya. Que está Y medio son granos molido. duros, son granos partidos. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya, que está medio molido, sí. Y creo que el siguiente taller vamos a hacerlo con cocina. ¿Les parece? Sería buenísimo. Listo. Bien, entonces, los tallos. Pues los tallos pertenecen a la gran familia de las coles, es decir, de los repollos, de los coliflores, ¿cierto? De esos que producen esas hojas verdes. ¿De acuerdo? Que la mayoría de gente tiene problemas porque es que yo tengo colon irritable y las coles me van mal. Bueno, eso depende de cómo las preparen, ¿cierto? Y finalmente se encuentra la forma de prepararlos, es un superalimento. Hay una cosa maravillosa que tiene la comida alemana, ¿sí? La comida alemana hace un fermento del repollo. Nosotros normalmente el repollo no consumimos porque nos hace mucho daño, ¿sí? Pero el repollo fermentado, que es como lo hacen los alemanes, que se llama chucrut, ¿sí? Es el superalimento, ¿sí? Y cuando uno come chucrut, realmente eso podría estar reemplazando una cantidad de cosas, ¿sí? Como en las grandes jornadas, el tema de la proteína animal, y eso es superalimento, ¿sí? Pero hay unas cosas más chéveres que nosotros hicimos, porque como nosotros no teníamos hoja de plátano ni hoja de bijao, ¿sí? Para hacer tamales, entonces nosotros nos inventamos unos tamales prehispánicos, que eran en una hoja de tallo, ¿cierto? Con harina de maíz y algo de proteína, que cuando llegaron los españoles gourmets los llamaron los indios, ¿sí? Entonces, de hecho, los indios como plato dentro de la cocina ha sido premiado como comida tradicional prehispánica. ¿Listo? ¿Cuál es el componente esencial de ese plato? Es el tallo. Sí, si no existe la hoja que abrace todo eso, no se puede dar. Además que da un sabor característico, ¿no? Sí, claro. ¿Listo? Bien, ¿cómo se reproducen los tallos? Entonces, los tallos es literalmente un tallo donde le salen las grandes hojas. ¿Listo? Así son los tallos. Bien, ¿quieren una mata de tallo? Entonces dígale al señor, a la señora que tiene en su huerta una mata de tallo, ¿será que me regala un gajito? Y él le va a decir sí, porque es que se reproduce muchísimo. Entonces, cortas el tallo, ¿cierto? ¿Qué parte funciona? Las partes distales, o sea, las partes finales de donde están las hojas, ¿cierto? Entonces, te llevas este pedacito. Cuando llegas a la huerta, cortas las hojitas, ¿cierto? Y introduces el tallo dentro de la era. Ya tienes tu planta de tallo, ¿sí? Al mes y medio ya vas a tener tallos para la sopa, ¿sí? Y no necesitas hacer otros ejercicios. Este es muy sencillo, no necesita enraizador, por ejemplo, ¿cierto? Vamos dentro de los biopreparados a tener una clase de enraizadores que los vamos a hacer con lentejas. Es una cosa más sencilla. En todas las casas hay lentejas, y en todas las casas hay una coca plástica, y en todas las casas hay una licuadora, ¿sí? Y si no hay licuadora hay molinillo, y entonces podríamos hacer un enraizante con lentejas. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una forma de hacer esa siembra directa, los tallos.
¿De acuerdo? Hay unas cosas buenísimas que normalmente nosotros las llamábamos las turmas. Nosotros los indígenas las llamábamos las turmas. Luego lo llamaron las papas. ¿Sí? Nuestras papas en Boyacá hoy en día son 3 variedades. ¿Sí? Y ya se nos perdieron nuestras papas tocanas, ya no existen. ¿Sí? Ya, las papas pastuzas, uy, esas cosas son muy complicadas porque ya cada vez hay menos. ¿Cierto? Y entonces los que sabíamos de papas sabíamos que podíamos hacer las papas saladas con una variedad, pero las papas de fritar con otra, o las papas de sudar con otra. ¿Por qué? Porque es que usted no puede hacer un sudado eficiente, ¿cierto? Con gallina de esa altura, con papas pastuzas. ¿Por qué? Porque termina naco de papa con gallina. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que los maíces son unos maíces para hacer harina y otros maíces para hacer grano, ¿cierto? Las papas, hay unas que son para fritar y otras que son para sudar, por decirlo de esa manera. ¿De acuerdo? Pero ya no. Hoy uno va a comprar papas y ¿de cuál le sirvo? ¿De variedad o de la R15? ¿Sí? Pero se perdieron nuestras papas. ¿Sí? Cuando uno lee un poco de historia y revisa cómo eran las papas, entonces fácilmente en el altiplano habrían más de 150, 200 especies. Y hoy no tenemos ninguna. Perdimos la soberanía. ¿Sí? Yo les he dicho, les venía diciendo, que en el municipio de Venta Quemada hubo un movimiento y ese movimiento fue rescatar esas papas. Entonces, espero, como estamos siendo grabados, espero que a través de este lugar que ojalá sea nuestro, ¿sí? Recuerden que este es un espacio nuestro, es nuestra casa museo, entonces volvámonos nuestro y podamos hacer de vez en cuando una jornada de intercambio. Y esa jornada de intercambio es que alguno de ustedes decide ir, no sé, se va de paseo y se pasa por Venta Quemada y compra una arroba de papa. Y esa arroba de papa viene y nos la distribuye y empezamos a reproducir ese tipo de papas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué saben esas papas? A papa. ¿Sí? Porque es que hoy las papas no saben a nada. No saben. ¿Sí? Esas papas saben a papa. ¿De acuerdo? Y eso ya es importante. Y esas papas, ¿cómo se siembran pensando en el contenido de nuestro taller hoy? De forma directa. Hay que germinarlas. ¿Y cómo se germinan las papas? Bueno, yo por casualidad encontré una forma de hacerlo y se hace sobre el humus. Y es impresionante cómo en 15 días tenemos una papa con 7, 8 bretones, es decir, con 7 posibles tallos, ¿cierto? Y un enredo de raíces, ¿cierto? Y pues son papas que tienen lo que yo les decía la vez pasada. ¿Cuál es el secreto de todo el tema de la huerta? Que yo tenga una buena semilla y que esa semilla sea capaz de germinarla correctamente. Si la germino correctamente, le entrego, ¿cierto?, un elemento que tiene la posibilidad de pararse bien y que en esos pies tenga las bocas más hábiles posibles. O sea, que salga a comer, ¿cierto? Si yo tengo esa planta germinada de esa manera, ¿qué me toca hacer? Darle comer. ¿Sí? Y si le doy de comer a ese personaje que tiene hambre de comer, pues ¿qué le pasa? Se me vuelve grande, ¿cierto? Y saca flores y saca frutos, ¿cierto? Y entonces voy a tener en una maceta de 35 centímetros un zucchini o un calabacín que fácilmente en su época de producción puede llegar a producirme 12 a 15 hasta 20 calabacines, ¿cierto? Y yo consumo como medio, o sea, siempre hablo de mí solo, ¿cierto? Entonces no, voy a conseguirme de aquí en adelante una pareja. Entonces nosotros nos comemos un zucchini en 2 comidas, porque estamos hablando de zucchinis de 20 centímetros, 4 centímetros de diámetro, ¿sí? Pues digamos que algunos van en julianas para la ensalada fresca y el otro medio se va en crema. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, oiga, estamos hablando de una cantidad de cosas. O sea, fíjense que en una sola maceta yo podría estar generando la comida para 2 meses, ¿cierto?
comiendo zucchini 2 veces a la semana. Y en la otra maceta tengo mis espinacas y en la otra maceta tengo mis acelgas. Estoy empezando a modificar la forma de comer de una forma variada e inquieta. Que nos quede en la cabeza el expulgar cómo cocinamos mejor, cómo presentamos mejor. Recuerda que uno se empieza a alimentar por los ojos. ¿Listo? Bien, entonces el tema de nuestras papas, siembras directas, las semillas grandes, o sea, las semillas más grandes que mi falange son semillas grandes. ¿Listo? Entonces los maíces los puedo sembrar directamente. Los maíces hay que recuperarlos. Entonces yo les prometo que voy a traer de la zona de Arcabuco una variedad de maíz que se llama maíz blando arroz. ¿Sí? Maíz blando arroz. Entonces, ojo, nuevamente hagamos actos soberanos. Entonces, Arcabuco, ¿por qué se caracteriza? El municipio de Arcabuco, ¿por qué se caracteriza? Por los amasijos. ¿Qué son amasijos? Cosas que se hacen a mano, ¿sí? Masajeando. ¿Y qué son esas cosas? Las almojábanas. ¿Y con qué se hacen las almojábanas? Con leche fresca cuajada, ¿cierto? O sea, la leche tiene que ser fresca para que se produzca una cuajada fresca. Y esa cuajada fresca se mezcla con una harina de un maíz que sea muy blando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cocine mientras se hornea. Si fuera muy duro, quedaría crudo. ¿Sí? Que es cuando uno hace almojábanas que dicen, no, eso con la harina esa de maíz de hacer arepas, con eso uno hace almojábanas. No, le quedan unas galletas re ferozas, unas cosas re duras, ¿cierto? Tiene que ser blando, o sea, a pesar de que sea maíz, ojo, la palabra maíz significa que yo lo puedo volver harina, ¿sí? Entonces, este se vuelve harina, pero se cocina muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mezclo la cuajada, ¿cierto? La cuajada, o sea, ese queso todavía con algo de suero, con el maíz, y luego lo meto al horno, esa humedad y esa mezcla hace que todo se cocine. Y se arma la cuajada, perdón, se arma la almojábana. ¿De acuerdo? Bien, de esa variedad de maíz les voy a traer. ¿Sí? Es un maíz que crece así alto. ¿Sí? Produce 4 a 6 tucitas de este tamaño. ¿Sí? No más de 10 centímetros. Pero es maíz a los 4 meses. Es decir, desde el momento en que su merced lo siembra hasta el momento en que los cosecha han pasado 4 meses y el maíz ya está duro. ¿Sí? O sea, fácilmente en un año podrían tener 2 cosechas. ¿Sí? ¿Qué espacio necesita una planta de maíz en una maceta? 25 centímetros por 30. Es decir, ¿podrían tener una planta de maíz en el apartamento? Sí. ¿De acuerdo? En estado tierno queda perfecto en tortillas. ¿Sí? Si no tienen el molino chévere de hacer brazo, con la licuadora. ¿Sí? Un poco de queso, entonces pensemos en algo de queso mozzarella y una pizca de sal, un sartén caliente con algo de mantequilla. Y hacen unas cosas que mi abuela las llamaba las cucarachas. ¿Sí? En mi tierra le decimos panoche. Hay unas que llaman panoche. ¿Listo? Son tortillas de maíz tierno y de mazorca, pues. Es espectacular. ¿De dónde salió? Entonces imagínense ustedes chicaneando con su desayuno, pues, gourmet de su matera. ¿De acuerdo? Esos son siembras directas. Entonces las habas, ojo, yo quisiera que salieran de aquí con mirada de cazador de semillas. O sea, ahora, y esto tiene, sí, este es un limón. Sí, eso tiene semillas, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, los 30 centímetros son de profundo. De profundo. Ya, y 25. ¿Listo? Bien. Entonces, Tus talones sirven. Sí, entonces digamos que todas esas son siembras directas. No vamos a entrar con el tema de frutales, eso va a ser otro ejercicio, es decir, algún día vamos a hablar de lulos, vamos a hablar de uchuvas, de brevas, ¿cierto? De esas cosas hablamos en otro momento. Ahorita vamos a hablar digamos que de esas verduras y de esas hortalizas que podemos producir en casa. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda, problema? Ninguno. Ok, listo. Bien, entonces, recuerden que sí existen cosas que sean más grandes que su falange del meñique,
¿cierto? Las podemos sembrar directamente, ¿de acuerdo? El maíz lo podemos sembrar casi que de esta forma, ¿sí? Casi que de esta forma. Entonces lo colocamos en la servilleta y apenas aparece el germen, ¿cierto? Lo colocamos. Lo que voy a decir suena feo, pero tiene que ser así. Es decir, cuando yo siembro la mejor semilla, la semilla más bonita, lo único que voy a producir es la mejor planta. ¿Sí? Entonces, casi siempre, y eso es una cosa que se nos olvidó porque en nuestros zarzos, en los zarzos, no habían ratones. No habían gatos, pero no habían ratones. Porque se hacía aseo corrientemente, porque todos los días se visitaba el zarzo, ¿cierto? Y se visitaba el zarzo para darle la vuelta a los ameros que se recogían, ¿cierto? O sea, se desnudaba el maíz, se anudaba y se colocaba en las cerchas. Entonces la casa campesina tenía semillas para muchas generaciones. Hoy en día no. Hoy en día nos toca ir a comprar un paquetico. Es importante, y este es un llamado, no sé, como por 8ª vez que hago, y es ojo con el tema de las semillas. ¿Por qué? Porque se nos las están llevando, porque alguien se las está adueñando, ¿sí? La primera cosa loca que ocurrió con el tema de las semillas que yo tenga memoria fueron las semillas de la guanábana. Ustedes saben que la guanábana es indoamericana, que solamente se produce en América, ¿sí? Que era una planta nativa nuestra, ¿no? ¿Listo? Pero que las semillas de guanábana se llaman respel, o sea, un repelente, y está patentado, y la patente no es nuestra. O sea, nosotros no podemos usar las semillas de guanábana para repeler las cucarachas en la casa. Nos toca pagar. Y las guanábanas son nuestras. Eso no es un acto soberano. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso hay que recuperar las papas, por eso hay que ir por el maíz chiquito, hay que pasarse por Gachantivá, ¿cierto? En Gachantivá todavía hay muchas semillas. Hay que participar en los encuentros de semillas, pero no como coleccionista de álbum, sino que hay que traer las semillas y cosecharlas, y hay que sacar más semillas, y hay que compartir y decir, mire, le regalo mis semillas, ¿sí? Entonces, esa es una tarea que ojalá salga de acá, y podemos estar compartiendo amaranto, quinoa, ¿cierto? Ir más allá, ir un poco más allá, y traer los cubios, los nabos, las rubas, todas esas cosas. ¿Listo? Bien. Bien, paramos, digamos que entendido aquí el tema de lo directo y de lo no indirecto. Entonces todo lo que necesite semillero, hay que ver el video. El segundo video decimos cómo hicimos nuestro cuento. Anita es experta en solarizar. Ella hizo una cosa muy bonita y fue simplemente utilizar una bolsa de plástico y tomar un pedazo de ese suelo. Sí, eso también lo puedes hacer, es decir, coges una gigantesca bolsa de plástico, ¿cierto? Una bolsa plástica de esas grandototas, la vas a cerrar por acá, ¿cierto? Y aquí vas a colocar suelo, el suelo que conseguiste, ¿sí? De ahí, echas lo que cabe en esa bolsa y le dejas un espacio abierto y lo dejas donde le dé mucho sol, ¿sí? Entonces el sol va a entrar acá y como la bolsa es transparente, ¿cierto? La energía va a entrar, está húmedo, entonces empieza a haber una evaporación, se sube muchísimo la temperatura y lo que estamos haciendo es pasteurizar el suelo. O sea, estamos matando todo lo que hay ahí con una muerte térmica. ¿Listo? Y le vamos dando vuelta. Y eso lo hacemos por una semana. A la semana, lo que salió de acá es lo que voy a necesitar ¿para qué? Para mi semillero. ¿Sí? Lo otro, les decía yo, pues es ir al jardín, ¿sí? Al lugar donde venden insumos para jardín y comprar turba. ¿Sí? Lo que pasa es que 2 kilos de turba valen como 30.000 pesos. En cambio, aquí pueden tener muchos kilos un poco más barato. ¿Listo? ¿Eso por qué así? Porque cuando ustedes colocan semillas que no se siembran directamente, ¿como cuáles? La espinaca, la lechuga,
el repollo, el brócoli, o sea, todos esos son muy pequeñitas. Entonces cuando yo las coloco directamente, como son tan pequeñitas, en donde va a ir mi huerto, pues ahí hay una jauría, ¿sí? De bacterias. Entonces, pues esa es una cosa novedosa y como son tan pequeñitas, rápidamente pierden su efectividad, o sea, se degradan. Entonces yo necesito que ellas germinen en un espacio, digamos que más inerte, como el algodón con el agua, ¿de acuerdo? Como la servilleta con el agua. Pero lo quiero hacer en un semillero novedoso como mis cubetas de huevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando termine y vaya a trasplantar, no voy a tocar la planta, sino que la voy a recortar el casquito y lo voy a sembrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa celulosa se va a descomponer y hace parte del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, eso podría hacerse así. Necesito ese espacio y ese espacio se puede volver inerte, ¿de acuerdo? Listo. Hoy, ¿con qué vamos a terminar? Vamos a terminar con una cosa esotérica, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es bueno cortarnos el cabello? Menguante. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Sí? Para que la sangre o sea, no esté- me voy a cortar el cabello para que me abunde o para que me crezca más. para que le crezca bien. Para que le crezca bien, ¿cierto? Entonces tendría que cortárselo en menguante. Pero para que le salga nuevo cabello, ¿cuándo? En creciente. ¿Sí? Y entonces, cuando ustedes le cuentan ese cuento a los jóvenes hoy, los jóvenes... ¿Qué? ¿Sí? Bien. Fuera de micrófonos, ¿me recuerdas, Omar? Francisco. Antes de que arrancáramos, Francisco me decía, es que los viejos sí sabían cortar la madera. ¿Cierto? Y digamos que este último pedacito del taller lo vamos a terminar con ese pedazo. Entonces, oiga, lo que pasa es que cuando yo tengo mi árbol, ¿cierto? Aquí está mi arbolito. Ese arbolito. Y necesitaba cortarlo, ¿cierto? Porque era importante su madera, porque era el momento en que consumíamos muchas maderas. Entonces, ¿ustedes en qué momento creen que debería cortar? El menguante. ¿Por qué el menguante? Porque la savia está abajo en la raíz. No Ok. tiene tanta presión. Ok. Entonces, entienden ese tema, ¿no? O sea, entienden el tema de nuestra luna. ¿Listo? La gente dice, pues carreta, la luna no tiene nada que ver con nosotros. Bien, entonces piensen en el planeta. ¿Se acuerdan la primera cosa que hicimos? Que nosotros nos parecemos tanto al planeta y lo odiamos, ¿no? O sea, somos tan parecidos al planeta que lo odiamos. Pues en su superficie el 70% es agua. ¿Y nosotros qué somos? El 70% agua. ¿Y qué es este árbol? El 70% agua. Oiga, todos nos parecemos, ¿sí? Todos en esta casa grande llamada planeta nos parecemos. Bien, la luna ejerce tan poquita energía que es capaz de mover todo el océano, ¿cierto? Y ponérselo y borrar las playas, ¿sí? Porque las mareas se producen porque esa eterna enamorada con conejo incluido allá en el cielo, ¿cierto? Atrae la... Y si atrae todo el océano, ¿será que no es capaz de atraer el agua que hay dentro de un árbol? Sí. Entonces, lo que Francisco nos dice es cierto. En la medida en que la luna va creciendo, ¿cierto? Es mayor la cantidad de líquidos que están arriba. Y en la medida en que la luna va decreciendo, los líquidos van cayendo. Bien. Hay un ejercicio para cuando se vayan de paseo al eje cafetero, ¿cierto? Entonces van a pedir que por favor corten una guada en el momento en que estén. ¿Sí? ¿Saben cómo es una guada por dentro, cierto? O sea, una guada por dentro es una cosa así. ¿Cierto? Por dentro es así. Y aquí está lo que uno ve por fuera de la pared. Cuando estamos en creciente, ¿cierto? Ojalá en luna llena, esto está lleno de agua. ¿Sí?
el agua es, o sea, el bambú está lleno de agua, completamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo cortara esta guaduda en este momento? Pues que el agua se queda adentro, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con lo que está dentro de la guaduda? Pues el agua va a cumplir su función. ¿Cuándo? Empieza un proceso de degradar. Y esa guaduda a los 2 meses se desbarata. Bien, algo igualitico a esto le está pasando a mi árbol. Lo que pasa es que no tengo estos orificios tan grandes, pero este arbolito que está acá es poroso por dentro. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando la luna está creciendo, todos esos poritos, todos esos huequitos, todos esos espacios que tiene el tejido del árbol se van llenando. Si yo lo cortara en ese momento, ¿qué quedó adentro? Muchísima agua. ¿Sí? Y cuando quede muchísima agua, esa agua va a cumplir una función y va a degradar rápidamente la madera. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo debo cortar mi árbol? Pues yo tengo que cortarlo en menguante si es que quiero que mi madera me dure. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, los viejos leñadores decían, toca venir dentro de 8 días. ¿Sí? Pero gente tan perezosa, pues tú ves, no, dentro de 8 días. ¿Por qué? Un designio desde arriba. ¿Sí? Casi divino. ¿Listo? Bien. ¿Eso para qué nos sirven nuestras huertas? ¿Sí? Voy a cosechar los tomates hoy. ¿Sí? Mis tomates cherry se ven bonitos, voy a cosecharlos hoy. Pero hoy es luna nueva. ¿Ustedes me recomiendan cosechar los tomates hoy? ¿Sí entendieron el problema? ¿Sí? ¿Ustedes me recomiendan cosechar hoy los tomates? No, No sé. ¿Por qué no, Mayor? porque solamente funciona para luna menguante y creciente, ¿no? No sé qué pasará con luna nueva y Con luna nueva no hay luna. luna llena. O sea, si no hay luna, ¿sí? Si no hay luna, ¿cierto? ¿Dónde está la savia en la planta? No sé. No hay. En la raíz. Y si la savia está en la raíz, ¿qué es la savia? El líquido esencial, todo el alimento. Entonces, ¿cómo son mis tomates en luna nueva? ¿Nutrientes? Desabiertos. Mentiras, desabridos. ¿Sí? Desabridos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo debo cosechar mis frutas jugosas, así que uno muerda y salgan los jugos? Cuando esté la savia completamente arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo cosecho frutas? Luna llena. En luna llena. ¿Y cuándo yo cosecho papas? Menguante. Luna nueva. En luna nueva. ¿Por qué? Porque es que todos los nutrientes están abajo. ¿Y dónde es abajo? ¿Dónde están las papas? ¿Sí? Entonces, cuando yo cojo mis papas en luna llena, esas papas son rancias. No saben a papa. ¿Sí? Como que esta papa como que no me sirve, como que no da. ¿Cierto? Porque le hace falta todos sus nutrientes. ¿Listo? Cuando yo voy a cosechar mis hierbas aromáticas, en luna llena, en luna nueva. Nueva. No, en llena, porque necesito que estén llenas. ¿Listo? ¿Entendieron el tema? ¿Sí? Bien, cuando yo necesito hacer, por ejemplo, mi trasplante, ¿sí? Entonces voy a pasar ojo Anita con eso, tengo mis plántulas, ¿cierto? Tengo mis plántulas y voy a sacarlas del semillero y las voy a pasar a la era, al suelo, ¿sí? ¿En qué momento debería hacer yo eso? ¿En luna llena o en luna nueva? ¿En creciente o en menguante? Nueva. El caso nuevo es el siguiente. Tengo mi semillero. Ya están enraizadas bonitas mis plántulas. Las voy a pasar a la tierra. ¿En qué momento debo hacerlo lo más conveniente posible? En creciente. ¿Por qué en creciente? Porque el agua va a subir a la... Porque el agua está toda arriba y la manipulación que yo le haga a la raíz, si la llego a afectar, es poca, porque no tiene lo vital allí, lo tiene arriba. ¿Listo?
Entonces puedo manipular la raíz. ¿En qué momento voy a hacer la poda de mi árbol? ¿Sí? O sea, este árbol, ¿en qué momento lo tengo que podar? ¿En luna llena o en luna nueva? Bueno, perdón, ¿en creciente o en menguante? Menguante. Entonces, imagínense que yo, ¿cómo sería importante que yo me cortara? ¿Sí? O sea, me voy a cortar, me voy a cortar la mano, ¿cierto? Me voy a cortar la mano cuando estoy tranquilo, relajado, me corto la mano. O me voy a cortar la mano después de haber hecho 3 horas de ejercicio. ¿En qué momento me corto la mano? ¿Cómo? Yo sé que esa cosa es terrible, o sea, cortarse la mano es terrible, pero ¿cómo es menos problemático? Tranquilo cuando estás tranquilo. Cuando estoy tranquilo porque no me voy a desangrar, ¿cierto? ¿En qué momento tengo que cortar el gajo para que no se me muera mi árbol? El menguante porque El todo menguante está- porque todo está abajo. Entonces, los líquidos no están en la parte de abajo. ¿Eso para qué sirve? La próxima vez que ustedes le vayan a hacer una cirugía a su mascota, ¿sí? Procúrense hacerla en menguante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la energía está muy abajo. ¿Sí? Los líquidos no salen a flotar. Entonces la cicatrización es mucho más rápida. ¿Sí? ¿Cuándo hay que descornar? En menguante. Para uno también, ¿no? Claro, ojo, eso funciona con uno. ¿Sí? Entonces, revisen si ustedes alguna vez han sido operados, les han abierto parte de su cuerpo, ¿cierto? Y cuándo sanaron rápidamente. Y miren el Bristol, miren el calendario. ¿Sí? Funciona. Realmente funciona. ¿Sí? Esto no es un tema, yo decía, esto no es un tema esotérico. Es un tema de que si hay alguien que nos gobierna. ¿Sí? Y se llama la luna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer los ejercicios nosotros de huerta? Cuando estamos en luna llena y a mediodía. Es demasiada energía saliendo. Entonces, si yo muevo la tierra en ese momento, estoy liberando toda la energía. ¿Sí? Entonces, ojo, si yo voy a trabajar de día en mi huerta, ¿trabajo a qué horas? Mañana. En la mañana. ¿Sí? Que es calmada la energía. ¿De acuerdo? ¿Listo? Nunca hago actividades de poda, de cosecha a mediodía. No, porque el sol está arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les voy a enviar, ¿cierto? Premio. Les voy a enviar un documento. Mentiras, eso lo pueden conseguir ustedes sin que yo haga intermediación, pero yo ya lo tengo. Les voy a enviar un documento de un agrónomo paisa, ¿sí? Jairo Restrepo se llama él. Y Jairo Restrepo habla de la luna. Entonces, para que ustedes profundicen sobre el tema de la luna. Y eso es vital, porque se van a dar cuenta que el mismo tomate de la misma planta sabe diferente. Y ustedes lo van a ensayar, estoy seguro que lo van a hacer. Ya lo van a coger hoy y dentro de 14 días lo van a volver a coger, a ver a qué le sabe. ¿De acuerdo? Esos son actos soberanos. ¿Por qué? Porque estás sembrando lo que quieres, estás cosechando cuando quieres y te lo estás comiendo como te gusta. Actos soberanos. Entonces no necesitamos, digamos que el brazo armado y salir, no. ¿Sí? Ya digamos que la primera revolución creo que hay que hacerla aquí. ¿Sí? Saber qué estamos consumiendo. Eso es importante. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Hay una tarea que quedó pendiente hoy, y ese sí es parte de, digamos que de lo práctico. Ahorita me lo prestas, por favor. Sí, las botellas. Así es que se llamaba Gloria. Anita es la compañera. ¿Tú eres Gloria? Ana. Ah, pero préstame la otra. Me quedaron mis botellas. Bien. Entonces, cuando, Por un saco porque ok, cuando nosotros vayamos a trabajar, ¿cierto? Como son espacios reducidos, digamos que voy a trabajar en el patio de mi casa. Y si vivo en un apartamento, pues va a ser muy complicado que yo pueda llegar a manejar un tema de la hombricultura sin que aparezcan unos oportunistas. Recuerden que no existen las plagas, digamos que mal llamadas malas hierbas, ¿cierto? No. Cuando
decían los viejos adagios, las primeras leyes de la vida, la primera ley de la vida es no dar papaya, ¿cierto? Eso yo creo que trasciende casi que las leyes naturales. ¿Y la otra cuál es? Pues aprovechar todo papayazo. ¿Sí? Entonces mi abuela que se la pasaba con dichos y dichos, decía, el que no sirve para matar, sirve para que lo maten. ¿Sí? Entonces es parte del yin y el yang, diría algo, ¿no? O sea, ahí estamos moviéndonos en ese escenario. Cuando yo tengo mi cesta de mis residuos, y juiciosamente fui a un taller de la Casa Museo Antonio Dañillo y me dijeron, oiga, usted puede hacer lombricultura en su casa, ¿cierto? Pues yo lo hice de esa manera, pero algo falló, ¿sí? ¿Y qué fue lo que falló? Que es que llegó mi visita, me trajo mangos, ¿cierto? Con unos bananos criollos deliciosos, o sea, todo el edificio olía a banano, porque así son los bananos criollos, ¿no? O sea, la diferencia entre los bananos de Urabá y los bananos criollos es esa, se pela ese banano criollo y todo huele a... ¿Sí? Y entonces me trajo esos bananos criollos y esos mangos, no, esos mangos de pelo, espectaculares. Y pues nos los tragamos, estaban bien maduritos. ¿Sí? Y ahora, este mosquero, ¿sí? Entonces dice uno, oiga, algo falló. ¿Y qué fue lo que falló? Que no tuvimos en cuenta que eso había que trabajarlo de otra manera. ¿Sí? Había que tener cuidado porque era demasiada azúcar. ¿Sí? Y el azúcar se atrae los mosquitos y se va a comportar de una manera impresionante todo lo que esté alrededor de ese azúcar. Entonces el azúcar se va a juntar con lo que yo tenía ya, que era una cantidad de levaduras y una cantidad de bacterias. Y ellas empezaron a hacer una fermentación. Y en esa fermentación entonces aparecen alcoholes, ¿cierto? Uy, qué rico el guarapito. No, ese no, ¿cierto? Sino que rápidamente esas bacterias van a hacer eso. ¿Por qué? Porque es el curso normal de la vida. Y no es otra cosa. O sea, todos tenemos que degradarnos. Y entonces las azúcares se degradan, la mayoría de veces se degradan a alcohol y de alcohol se degradan a un ácido. Pero existe un bichito, ¿cierto? Que afecta desde el primer piso hasta el piso 40. Es decir, en un edificio de apartamentos de 40 pisos, cuando usted deja el banano criollo encima de la nevera que se empieza a poner negrito, aparecen las drosófilas. Ellas llegan allá, ¿sí? Tienen un super olfato. Y entonces llegan donde hay azúcares. ¿Qué hacen no los voy a poner a hacer ese ejercicio, pero ¿qué hacen las moscas? Esas pequeñas moscas. Esas pequeñas moscas colocan unas enzimas, ¿sí? Es decir, de gluten, devuelven, ¿cierto? Parte de su saliva sobre el banano. Y esa parte de su saliva tiene una enzima que lo que hace es coger el azúcar y volverlo vinagre, volverlo ácido acético. ¿Sí? Entonces las drosófilas meganogaster se llaman mosca de vinagre, mosca del vinagre. A ellas les gusta el vinagre, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer una trampa. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta trampa? Entonces vamos a coger 2 botellas, ¿cierto? Y vamos a hacer una producción de vinagre. ¿Cómo se hace una producción de vinagre? ¿Sí? O sea, ¿ustedes se imaginan cómo se podría hacer una producción de vinagre? Bueno, hay que buscar un lugar aislado, ¿cierto? Y vamos a colocar de esas cosas que produce la mosca, ¿cierto? O sea, que le gustan a la mosca, como las cáscaras de banano. El banano es espectacular porque ellas llegan allí, ¿cierto? Y lo vamos a colocar en un recipiente. Entonces vamos a colocar nuestro banano con algo de agua abajo. ¿Listo? Va a venir la mosca y va a hacer el ejercicio, ¿sí? O sea, ese banano se lo vamos a dejar a las mosquitas, ¿sí? Preferiblemente alejado para que no nos moleste. Todo lo que va a exudar de allí va a ser las bacterias que van a caer al agua. Y en ese lugar se va a formar una pequeña nática.
Esa pequeña natica no es nada más que los bacilos produciendo el vinagre. ¿Listo? Que nosotros los llamamos las madres del vinagre. ¿Sí? Cuando ustedes van a esas viejas casas, ven un frasco con unas telas color amarillo, cafezoso, ¿cierto? ¿Y qué es eso? La mata del vinagre. Si no lo logran hacer, me contactan y yo les hago llegar una mata de vinagre. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa mata de vinagre? Bueno, eso es importante tenerlo en la casa para ustedes que ya les gusta la cocina. ¿Por qué? Porque cuando tengan sus verduras hechas de la maceta, ¿cierto? Y necesiten hacer una vinagreta, podrían hacer la vinagreta de manzana, o una vinagreta de fresa, o una vinagreta de mora, o una vinagreta de uchuva. Entonces, ¿y esa vaina cómo se hace? Pues nada, fuimos por las 3 moritas, hicimos jugo de mora, ¿cierto? Así, suavecito, le sacamos bien la pulpa y lo colocamos en nuestro frasquito. Y en ese le colocamos una matica de vinagre. ¿Qué tiene la mora? Azúcar. ¿Qué necesitaban los bacilos para volver a vinagre? Eso, azúcar. ¿Sí? Entonces, al cabo de 1 o 2 semanas, ustedes tienen vinagre de mora. ¿Ustedes se imaginan la envidia que causarían, ¿cierto? Por estar comiendo como están comiendo, ¿cierto? ¿Y con qué lo hicieron? Con las cosas de la casa. ¿De acuerdo? Lo de la cocina creo que vamos a empezar a desarrollarlo para que encontremos truquitos como podemos comer gourmet, ¿cierto? Mentiras, ¿cómo podemos comer rico? ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a aprender a hacer entonces mi trampa para poder tener esas matas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar una botella. Voy a quitar la etiqueta. Entonces vamos a cortar nuestra botella aquí. Cortamos nuestra botella.